Bueno, entonces hemos estado escuchando atentamente lo que ha sido la audiencia del día de hoy, pero para entender a la perfección hemos invitado esta noche al doctor Andy Carrión, un reconocido penalista, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Además que hay mucha confusión, porque claro, todos estamos hablando de la juez, la hermana de la suspendida fiscal de la Nación, y aquí pues hay dos posiciones claras. ¿En qué quedó la audiencia? Muy buenas noches, antes que nada, Pilar, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que aclarar un poco el caso porque no es de que el fiscal Teherán haya presentado un pedido de sobreseimiento o archivo para que lo conozca la televidencia respecto a los casos que vinculan a la hermana de la ex fiscal de la Nación y a otros dos jueces. Lo que ha sucedido es de que el fiscal Teherán ha presentado un requerimiento mixto. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué un requerimiento mixto? Porque ha decidido archivar la causa en contra de los 3 o 4 jueces, un juez de primera instancia y otros jueces de segunda instancia, entre ellos Elma Benavides, que es precisamente la hermana de la ex fiscal de la Nación, pero a su vez lo que ha postulado el fiscal Teherán es acusar a 2 abogados y a otros que han estado involucrados en este supuesto esquema de corrupción. Entre ellos Walter Mendoza. Entre ellos Walter Mendoza y otra abogada más. Habla el narcotraficante colombiano. Por supuesto, y otra abogada más. Quizás no se conozca el caso a fondo, pero lo podemos resumir en 30 segundos. El hecho es de que, según el denunciante, los jueces habrían participado en un esquema de corrupción solicitando dádivas a algunos narcotraficantes que ya se encontraban presos a cambio de, por ejemplo, revertir la situación de prisiones preventivas y que puedan salir de prisión. Y en algunos casos le pedían $150.000 a través de un abogado, ¿no? $150.000, pero lo que el transcurso de la investigación ha demostrado, porque esta es una etapa previa al juicio, lo que ha demostrado la investigación es de que en efecto han habido 2 abogados que se han acercado al penal a algunos de los narcotraficantes, les han ofrecido que en efecto iban a cambiar ese estatus de prisión preventiva por una comparecencia con restricciones, pero lo que no hay, y eso ha demostrado todas las investigaciones, y hoy día ha sido discutido precisamente en audiencia, es un elemento indiciario que vincule a los jueces con la recepción o el tráfico de favores en contra del Ministerio Público y a favor, por ejemplo, de estos investigados. Pero se da en esta coyuntura, ¿no?, que es bastante especial. ¿Por qué? Porque ayer en el programa dominical Cuarto Poder, ahí también se ha incluido lo que ha dicho el ex colaborador, el ex asesor del principal, ¿no?, de la suspendida, de la ex fiscal de la Nación. Es toda una confusión. Y él lo que ha dicho es justamente que lo que intentaba en todas las formas era proteger a su hermana, la fiscal. Eso lo ha señalado y eso naturalmente va a tener que ser motivo de una investigación, Pilar. De hecho, la Fiscalía misma a cargo ahora ya de la fiscal nuevamente Marita Barreto, porque el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, ha reincorporado ya a la fiscal Marita Barreto. Noticia, ¿no? Entonces tendrán que investigarse si en efecto la ex fiscal de la Nación ha influenciado o no para que el fiscal Teherán favorezca a su hermana en este proceso judicial. Pero lo que hoy día puedo comentar es lo que he visto en la audiencia. Y en la audiencia, cuando, por ejemplo, se cuestionaba o se preguntaba si es que había algún elemento indiciario, alguna prueba que vincule a los 4 magistrados con la recepción de dineros o la promesa a cambio de que en efecto los puedan favorecer en algún proceso, pues el problema es de que no ha habido ninguna evidencia. Entonces yo creo que ese es un tema que se ha demostrado el día de hoy en la audiencia. Ahora, y para que quede también claro para nuestros televidentes, porque tantos nombres, el fiscal Teherán es el que reemplazó a la fiscal Betsabe Revilla, que fue la que retiró la fiscal de la Nación Benavides cuando asumió su función como una de las primeras acciones, porque lo que dijo que es que había poca productividad en ese despacho, en esa investigación. Aquí hay algo que también se tiene que investigar, ¿no? Porque recordarás tú en la entrevista ante la Junta Nacional de Justicia, la todavía entonces postulante a fiscal suprema había señalado de que no iba a hacer ningún cambio en el equipo de fiscales. Y luego ni bien llegó, lo que hizo pues fue sacar a la fiscal Betsabe Revilla, que precisamente estaba a cargo de estos casos, y luego incorporar en su lugar a el fiscal Teherán. Ahora, y en ese entonces, y este paréntesis también para ir explicando a nuestros televidentes, lo que se dijo es que se había movido pues a la fiscal Revilla porque justamente había tenido acceso a unos audios, a unos testimonios que le había dado justamente pues este narcotraficante, Coromoto. Sí, y yo creo que aquí habría que ver también... No ha presentado nada de eso. Mira, en el informe que yo he visto muy minuciosamente en el Dominical, lo único que se presenta es la versión de Coromoto. Y las palabras se las lleva el viento. Y cuando uno habla en términos penales o judiciales, no solamente es la versión de parte, sino el hecho de qué indicios, qué pruebas, por ejemplo, se han dejado de lado,
o si el sometimiento a un procedimiento de colaboración eficaz que él señaló venía acompañada de una prueba en específico que vinculara directamente a cualquiera de los 4 magistrados. Pero eso no se ha dicho en ningún momento, son imputaciones vagas, y cuando un fiscal hace su trabajo y necesita individualizar las responsabilidades, no son en base a versiones. Incluso cuando alguien es colaborador eficaz, está en la obligación de presentar pruebas, como en el caso de Jaime Villanueva, por ejemplo, el reconocimiento de los chats, las conversaciones que eventualmente implicarían a Patricia Benavides, el seudónimo y estos chats secretos, por ejemplo, que se manejarían, entre otras. Pero en el caso de Coromoto vemos de que solamente es su versión la que se ha dado. Claro, porque lo que dijo fue este abogado, los $150.000, que la doctora Emma Benavides se le conocería como la doña. Pero sí hay hechos corruptos aquí, Pilar, y hay que señalar lo siguiente. Cuando yo hablaba de requerimiento mixto, significa de que el fiscal ha individualizado que en este caso, por ejemplo, en el caso de los 4 magistrados o jueces, no existe responsabilidad porque no hay forma de vincularlos a un acto corrupto. Pero no significa de que el caso quede ahí, porque lo que sí ha hecho el fiscal es acusar a los abogados que eventualmente habrían traficado influencias, porque habrían vendido este tráfico de influencias creyendo de que realmente tenían acceso a los magistrados. Y hay también cruce de llamadas, por ejemplo, que el día de hoy eso sí está comprobado. Y que no ha habido ninguna comunicación o cruce de comunicaciones entre los 4 magistrados y alguno de los abogados. De los supuestamente denunciados o potenciales favorecidos. Y tampoco con los abogados. Y tampoco con los abogados. Entonces, con lo cual, supuestamente la coordinación... Como que pierde peso este caso. Sí, pierde por parte de los jueces, ¿no? Porque ya entiendo que en el caso de los abogados va a continuar la investigación. Va a continuar la investigación. De hecho, ellos van a ir a juicio, ¿no? Porque eso lo ha postulado la Fiscalía, y en juicio tendrán que ellos justificar o esbozar su defensa si es que han recibido o no dineros por parte de estos narcotraficantes. Y en esos casos la pena, ¿cuál sería el presunto delito, las posibles penas? Estamos hablando del delito de tráfico de influencias. Y en el delito de tráfico de influencias hay una pena que puede llegar desde los 6 hasta los 8 años de prisión. Y al juez en su oportunidad tendrá que evaluar cuál es el rango de pena que les corresponde. Y en el caso de la jueza Benavides en el caso de los jueces, de los otros jueces. En el caso de los jueces, la imputación fue por el delito de cohecho pasivo, es decir, aquellos funcionarios públicos que reciben dineros para favorecer a cambio, mayor, ¿no? por ejemplo, de una decisión que puede llegar hasta los 8 o 10 años de prisión. Sin embargo, ya hemos visto que el fiscal Chinchay, que es otro, no es Terán, el que estuvo presente el día de hoy en la audiencia, defendió este requerimiento de sobreseimiento. Pero el caso no queda ahí. Sobreseimiento es archivar, ¿no? Sobreseimiento, que significa archivar el caso a favor de los 4 jueces. Pero esto no queda ahí. Lo que ha sucedido el día de hoy es simplemente que se ha realizado la audiencia. El juez, dentro de sus potestades, puede tomar 2 decisiones. O bien habilita un plazo ampliatorio, suplementario de investigación. Es decir, dice al fiscal, bueno, fiscal, te doy un plazo adicional para que sigas investigando, a ver si en efecto encuentras algo o no el archivo, o quizás cambias de opinión. O en segundo lugar, que el juez discrepe de la posición de archivo, de sobreseimiento que ha presentado la Fiscalía, y decida elevar a una instancia superior, y que la instancia superior evalúe nuevamente si es que este requerimiento de archivo o sobreseimiento está bien fundamentado o no. ¿No podría incluir a los magistrados? Los magistrados están ellos, lo que podría hacer esta instancia superior es discrepar. No, el actual juez no podría incluir en las investigaciones, porque no podría, porque él no puede, el fiscal es el que está solicitando. Él lo único que puede hacer es admirar cómo las partes, digamos, postulan sus petitorios y luego elevar el expediente. Lo que no puede hacer el juez es incorporarlos. Claro, porque no lo ha pedido el fiscal. Porque exactamente, es decir, el fiscal ha señalado de que aquí tiene que archivarse y el juez únicamente tiene que resolver en ese sentido. Y para los que tienen tantas dudas, para los escépticos, ¿no? Porque siguen señalados, claro, aquí ha habido, porque este juez Terán, el fiscal Terán, era una persona cercana a la ex fiscal de la Nación, a la doctora Benavides, por eso ha beneficiado a su hermana. En ese caso, usted que ha leído minuciosamente el expediente, ha estado al tanto también de este caso. Es que yo creo que eso habría que analizarlo. Bien, es cierto, la oportunidad no es la mejor. Hay una investigación en contra de la hermana de la ahora Emma Benavides, ha sido suspendida. Hay esta todo genera suspicacias, ¿no? Todo genera muchas suspicacias, pero yo creo que aquí sí hay que analizar las pruebas. Y en cuanto a las pruebas presentadas para el sobreseimiento, el mismo fiscal señaló el día de hoy,
le dijo al juez, no tenemos un cruce de llamadas que los involucren, no tenemos, por ejemplo, un desbalance patrimonial que había sido ya esbozado, adelantado por el órgano de control del Poder Judicial, no tenemos alguna vinculación entre ellos. En algún momento que había un desbalance patrimonial, sí, ¿no? Pero ya también fueron palabras y no se corroboró. Pero en los hechos más bien señalaron que eso no había concurrido. Entonces yo creo que hay mucho más bien en el precedente que ha influenciado de manera negativa en este caso, ¿no? Del hecho del favorecimiento a la hermana de la fiscal de la Nación. Pero esto todavía no queda ahí. Yo creo que hay que esperar pacientemente la decisión final que vaya a tomar este juez, pero no es la única, porque si el juez decide amparar el pedido de la Fiscalía y archivar el caso, queda habilitada la vía y la potestad de la Procuraduría de apelar esta decisión y que finalmente sea una sala suprema la que en última instancia decida si es que en efecto ha sido bien concedido este archivo o no. Ahora, este caso, y discúlpame, doctor Carrión, ¿ha avanzado muy lentamente o así estamos acostumbrados a que se haga justicia? Van 5 años de investigación, Pilar, 5 años en este caso. Es por eso que cuando la Procuraduría solicitó de que se amplíe un plazo adicional para que se siga investigando, los abogados de la defensa señalaron ya van 5 años. Es decir, 5 años es más que un plazo razonable para que la Procuraduría también, si es que ve alguna irregularidad o quiere incorporar alguna prueba o una diligencia, lo haga en su oportunidad. Pero si no lo ha hecho después de 5 años, más bien, y eso lo han dejado sugerir la defensa, sería un tema de oportunismo, ¿no? Y que no lo habrían hecho en su oportunidad. Y van 5 años y tampoco es que vaya a terminar ahora, Pilar, todavía viene un trecho por delante. Claro, porque esto es la parte previa, ¿no? Esto es la parte previa, si es que aquí este juez decide amparar el pedido de sobreseimiento o archivo formulado por la Fiscalía, tendría todavía que ser dilucidado en una instancia superior que es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Si es que en esa instancia confirman el archivo, pues el caso ya muere para los 4 magistrados. Pero no para los abogados, que va a empezar pues otro... Pero no para los abogados, porque ellos sí tendrían todo un proceso judicial adelante, que sería el juicio, y el juicio pues podría demorar algunos meses hasta que se obtenga siquiera una decisión en primera instancia. Ahora, ¿cuándo se define y cuándo se sabe cuál va a ser la decisión del juez? Tendría que tomarle el plazo de 48 horas, pero lo usual es que tampoco sea ese el margen temporal, ¿no? Yo creo que quizás ya la próxima semana podríamos estar advirtiendo la decisión final que otorga este juez, y si archiva, pues tendrá la Procuraduría que formular su impugnación, apelación para que se genere otra instancia, o si en su defecto no favorece ello, pues también tendrá la defensa que hacer valer sus derechos ante un Ahora, todo este tema de la fiscal de la Nación, la suspendida, todo el tema de la declinación por parte del fiscal Pablo Sánchez, el hecho que se incorpore también a la fiscal que estaba antes en el Jurado Nacional de Elecciones, a la doctora Delia Espinosa, me parece, ¿eso de qué manera retrasa el funcionamiento del Ministerio Público? ¿Por qué lo pregunto? Porque también en medio pues de toda esta crisis y todas estas investigaciones, lo que ha dicho el ministro de Economía es que esto también afecta, ¿no? Incluso hay una preocupación por parte de las calificadoras de riesgo. ¿Esto cómo puede solucionarse y retomar de cierta manera su cauce? Mira, lo que nosotros necesitamos, Pilar, es seguridad jurídica. Y tenemos el día de hoy, querramos o no verlo de esa manera, un enfrentamiento interno en el Ministerio Público. Tenemos por un lado, o teníamos, bueno, la ex fiscal de la Nación, ¿verdad?, enfrentada con algunos otros fiscales, y ese enfrentamiento hace de que en rigor no se preste atención a la persecución pública, que debería ser interés de todos nosotros. Por ejemplo, ¿no?, la delincuencia, tenemos índices nunca antes vistos, y es la Fiscalía la encargada precisamente de luchar contra la delincuencia. Más interesada en otros temas. De solucionar sus problemas internos antes que solucionar los problemas reales para los que ellos tienen competencia, que sería luchar contra la criminalidad. Eso por un lado, y en segundo lugar que en efecto no se tiene garantía de que más adelante, por ejemplo, una investigación vaya a culminar bien o mal, porque no se tiene tampoco la garantía de si el fiscal va a estar en su puesto o va a ser removido, ¿no? O si la Junta Nacional de Justicia también el día de mañana por el Congreso de la República es removida y destituida de sus puestos. Yo creo que la seguridad jurídica es importante no solamente para los usuarios del sistema de justicia, sino también para la economía en general, porque uno requiere seguridad, por ejemplo, de que un contrato va a ser respetado, de que si alguien comete delito va a ser en efecto sancionado, etcétera. Y no va a ser pues sujeto no solamente
responde a los vaivenes de la lucha interna, y el tema de la corrupción también. Es por eso que los economistas tienen mucha razón cuando señalan de que esta lucha intestada, no solamente interna en el Ministerio Público, sino tenemos por un lado el legislativo, por el otro lado el ejecutivo, la sugerencia de Cotarola también estaría aquí en luchas intestadas contra el ex fiscal de la Nación, el propio Jaime Villanueva en contra del Ejecutivo, pero aliándose con el Legislativo. Todo ello, Pilar, yo creo y espero que en algún momento se solucione. Nunca hay una paz, digamos, al 100%, pero lo que tenemos que promover todos es que las instituciones funcionen. Y el día de hoy vemos de que eso no está sucediendo. Y con la experiencia que tiene, ¿ha visto alguna vez una situación así? Porque las pugnas siempre han existido, pero a este punto las intervenciones también, ¿no? De cierta manera en otros gobiernos, pero lo que estamos viendo ha ocurrido anteriormente. Bueno, no a ese nivel. Hoy día ser funcionario público es una profesión de alto riesgo, Pilar, porque sales con muchas denuncias, destituido, depende de si le caes bien o no al superior, al inferior, porque ahora, por ejemplo, hemos visto cómo José Domingo Pérez ya despotrica de la ex fiscal de la Nación, es decir, esa relación de jerarquía que debería de guardarse hace mucho ya se ha perdido. Claro. Ya un fiscal provincial puede quejarse de la fiscal suprema, ya no funciona esto de una manera tan orgánica como tendría antes. que ser, ¿no? Es una insubordinación interna y eso genera anarquía, Pilar. Y eso es muy peligroso para el mantenimiento de las instituciones públicas, más aún de una institución pública que tiene muchísimo poder, que es el Ministerio Público. Es por eso que de las investigaciones que apuntaló la fiscal Patricia Benavides, se destituyó un presidente de la República, claro, por méritos propios a raíz del golpe de Estado, pero él tenía muchas investigaciones abiertas. Entonces, el día de hoy, yo creo que no solamente tenemos 3 poderes del Estado, sino un cuarto, que es el Ministerio Público, y el rol protagónico que ha adquirido durante estos últimos años. Bueno, y es importante, ¿no? Sobre todo de un profesional como usted, para que nos comente ese tema, porque hay preocupación sobre lo que está pasando ahí en la Fiscalía. Esperemos de que estos cambios que ahora se están dando, por ejemplo, que ya Pablo Sánchez sea al menos temporalmente el fiscal interno, aunque lo va a hacer Vilena, eso ya lo han dicho, no ha declinado ese puesto, la restitución de la propia fiscal Marita Barreto en el puesto de coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, y también el hecho de que los fiscales pues de y que den señales, ¿no? ¿Cuál va a ser la política? ¿Qué es lo que van a priorizar? Y que actúen de manera orgánica, ¿no? Y no cada uno por su lado, ¿no? Porque pareciera que hay varios equipos, ¿no? Dentro de este Ministerio Público. De hecho se llaman equipos especiales, pero ahora estamos llegando al extremo de que cada equipo defiende pues sus propios intereses, ¿no? Que no debería ser el equipo así, ¿no? Lavallato por un lado, el equipo contra la corrupción del poder en otro, la Fiscalía de la Nación en otro, y así no puede seguir funcionando el Ministerio Público. Bueno, perfecto, doctor Carrión, gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. Muchas gracias, Pilar.